Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es el curso de Cálculo 3 para Ingenierías de la Universidad de Costa Rica. Yo soy el profesor Jesús Sánchez Guevara y esta es la clase sobre extremos de funciones de varias variables. Entonces voy a compartir la presentación. Ok. Entonces vamos a empezar con esta parte. Esta es la tercera parte del segundo tema principal, que son derivadas parciales. Y solamente nos vamos a concentrar en extremos de funciones. Entonces vamos a ver, ¿qué vamos a ver en esta clase? Lo que vamos a ver son extremos de funciones escalares, es decir, que solamente nos vamos a concentrar en las funciones que están evaluadas en vectores y tiran número real. También vamos a ver extremos condicionados, que es cuando, por ejemplo, una función de dos variables se evalúan en el plano, ¿verdad? Pero tal vez uno no necesita saber dónde hay máximos y mínimos en todo el plano, sino solamente qué sé yo, en el recorrido de una partícula en el plano, es decir, una curvita en el plano, una curva, así. También vamos a ver para ese tipo de análisis una técnica que se llama multiplicadores de Lagrange. Y entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de este tipo de extremos, de estudios, perdón? Una de las, esto es importante porque lo que hacemos es agarrar las herramientas de cálculo y extenderlas a problemas de varias variables, a problemas de optimización de varias variables. ¿Y por qué? ¿O para qué? Porque en la vida real, en las aplicaciones, no solamente, los problemas no son de una sola indeterminada, sino hay que tomar muchas cosas en cuenta y eso aumenta la complejidad de los análisis. Entonces, la idea es, con esto, es tener todo el material, todas las herramientas para poder llegar a ese tipo de análisis. Extender todo lo que ya sabemos de cálculo de una variable a este tipo de cosas. Porque en teoría, ya se tienen herramientas suficientes para analizar funciones de una variable. Eso es lo que se hace en cálculo 1 y cálculo 2. Pero ya cuando hay un movimiento más complejo, por ejemplo, un espacio o así, entonces ahí sí hay que adaptar las cosas de manera diferente. Entonces es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué significa un punto máximo o mínimo. Entonces tenemos una función escalar que está definida en todo Rn. Vamos a suponer que tiene n variables. Pero no importa, bueno, eh, puede ser en todo Rn o un dominio de R, no importa, un dominio de Rn. El caso es que un máximo o mínimo, un punto donde se alcanza el máximo o el mínimo, se entiende como un punto donde ustedes evalúan la función ahí. Por ejemplo, el mínimo. Evalúan ahí la función y en los alrededores, no importa donde ustedes evalúen la función, siempre va a dar un número más pequeño que... Pero tiene que ser en algún vecindario, en algún alrededor del puntito este. Si es un máximo sería algo similar, pero todos los valores alrededor serían siempre menores. En el mínimo siempre son mayores, ¿verdad? Los puntos que se comportan así se les llama extremos de la función. ¿Y cómo vamos a buscar estos puntos o cómo se encuentran? Bueno, voy a graficar esto en GeoGebra. Recuerden que GeoGebra es una herramienta que se puede acceder desde cualquier navegador y es para graficar, ya sea en 3D o en 2D. Entonces vamos a graficar esta función y voy a pasarme a GeoGebra. Aquí está la graficadora en 2D, pero vamos a hacer la de 3D. Aquí nada más voy a escribir la función que está ahí, copiar y pegar. Entonces, esta función, bueno, vean la superficie. Entonces, como es una función z igual a f de x y, lo que se va a dibujar es una superficie. Entonces, esta superficie es un poquito extraña, parece una silla. Bueno, entonces podemos notar que localmente aquí y aquí hay puntos extremos. Yo creo que incluso ahí se ve que es el origen, un punto extremo, y hay otro más para acá que también es extremo. Vamos a verlo desde cerca. Aquí está, es este puntito. ¿Ok? Entonces,
Eh, ¿Cuál es la característica de esos puntos? Bueno, por acá parece que hay un mínimo. Vamos a ver, este de aquí, que está como por aquí. Parece un mínimo. Si lo vemos aquí, vean que va para acá. Pero si lo hacemos para acá, parece un máximo. Entonces no es ni mínimo ni máximo. Pero bueno, concentrémonos aquí. ¿Cuál es la característica de los puntos donde se alcanza este máximo? Lo que pasa es que el plano tangente, si uno ve, de cualquier punto donde haya máximos o mínimos, es horizontal siempre. Para funciones de dos variables, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa va a ser la clave para poder empezar la búsqueda de máximos y mínimos. Ustedes tienen una superficie ahí y en un punto dado tienen su plano tangente. Y si ese punto es un máximo o un mínimo, ese plano tangente va a ser horizontal. ¿Ok? Ahora, si la superficie es de esta forma, z igual a xy, recuerden que el plano tangente, la normal, ¿cuál es la cara? ¿Cómo se saca la normal? La normal es la derivada de x, la derivada de y menos 1. En este caso, ¿verdad? Entonces, si n siempre es horizontal, perdón, si el plano tangente es horizontal, ¿cómo hace uno para identificar los planos horizontales? Los planos horizontales, el vector normal siempre va a estar o así o así. Y los vectores que son así, de cualquiera de las dos formas, o apuntados totalmente hacia arriba o verticales hacia abajo, tienen la característica de que la coordenada x es 0, la coordenada y es 0 y la coordenada z que puede ser positiva o negativa. Es positiva para arriba, negativa para abajo. ¿Mm? Y si el plano normal, el plano perdón, el vector normal del plano tangente tiene esta forma, para que sea un plano horizontal, la normal tiene que ser así, 0, 0, número. Entonces, para que sea 0, 0, número en el punto, tiene que pasar que esta derivada parcial en el punto sea 0 y esta también sea 0. Entonces, por ahí es eso es el indicador de cómo se puede buscar puntos máximos o mínimos de una superficie. Bueno, podemos ver esta superficie también. Esta es también interesante de verla. Ahí está. Voy a ocultar esta de aquí. Esta. Entonces esta superficie es muy bonita porque voy a poner aquí casita. Ajá. Entonces, esta superficie, vean que es nada más en de X más cos de Y. Entonces, vean que tiene la particularidad de que parece un cartón de huevos, ¿verdad? Entonces vean que aquí cada una de estas montañitas es un máximo. Y aquí abajito, aquí hay cada una de las montañas hacia abajo es un mínimo. Entonces vean que en todas el plano tangente siempre es horizontal, en el punto máximo mínimo. Entonces, ya no pueden ver una caja de huevos de la misma manera. Entonces, tenemos eso. Entonces, la condición para, si hay un máximo o un mínimo, las derivadas parciales se hacen cero. Entonces, la condición va a ser para buscar que el gradiente de la función sea cero. El gradiente, acuérdense que está formado por las derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, si sucede eso, entonces los máximos y mínimos tienen esa propiedad. Entonces vamos a tener que buscar todos los puntos que cumplan con eso para poder ver, identificar o empezar buscando donde hay máximos y mínimos de una función. Eso fue lo que les dije ahorita, que si la función, si yo tengo una superficie que tiene esta forma, entonces el plano tangente en un punto que es extremo es horizontal. Ahora, obviamente, bueno, ojo, ¿verdad? Que hay un detalle, o sea, todos los máximos y mínimos cumplen con que las derivadas parciales ahí se anulan. No es que la derivada sea cero, sino que cuando ustedes calculan la derivada y evalúan, les da cero. ¿Ok? Entonces, tienen que estar todas las derivadas parciales anuladas en ese punto, pero no necesariamente pasa al revés. Es decir, no necesariamente un punto donde todas las derivadas se anulan es un máximo o un mínimo. Lamentablemente no pasa así. Pero ya por lo menos ya se filtraron un montón de gente. Entonces, en cualquier caso,
si un punto que cumpla con que las derivadas parciales se anulen se llama punto crítico. Cuando un punto crítico no es ni máximo ni mínimo, se le dice punto de ensilladura. ¿Y por qué? Bueno, ya en el análisis de funciones de una variable ya hemos visto puntos extremos donde no son máximos y mínimos. Recuerden que en cálculo 1 lo que se hace es, para analizar extremos, máximos y mínimos, se busca donde la derivada es 0. Entonces, en esta función y igual a x a la 3, vamos a graficarla acá. No, aquí no. Vamos a graficarla en GeoGebra. Entonces, esta función, recuerden que tiene un punto crítico en 0. Y efectivamente la derivada de eso es 3x al cuadrado, eso da 0 cuando x vale 0. Entonces, pero ese punto no es ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque vean que si yo hago la gráfica hacia acá, así, este puntito parece un mínimo. ¿Ven? Es menor que todo esto. Y si lo hago para acá, es un máximo. ¿Ok? Entonces, este punto tiene una ambivalencia, ¿verdad? Tiene como, se comporta de cierta manera como un máximo y de cierta manera como un mínimo. Entonces, cuando pasa eso, se le dice punto de encilla. Ahora, en el análisis de funciones de varias variables también suceden cosas similares. Por ejemplo, con esta función, que es un paraboloide hiperbólico. No, vamos a ver. Vamos a ponerlo primero. Voy a ocultar el cartón de huevos y pongamos la función. Ahí está. Voy a ponerlo en casita. Entonces, este paraboloide hiperbólico, vean que, bueno, la fórmula es x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, ¿dónde el plano tangente es horizontal? Bueno, la derivada con respecto a x de f sería 2x, la con respecto a y sería 2y. Entonces eso es 0 cuando x vale 0 y y vale 0. Entonces ese es en el origen donde el plano tangente es horizontal. Entonces vean que si lo vemos desde aquí, el origen parece un mínimo. ¿Por qué? Vean que aquí está, entonces es menor que todo esto. Y me dice, ok, está bien. Pero si yo me muevo hacia acá, cambio el punto de vista y observo aquí, me doy cuenta que no tomé en cuenta algunos puntos. Y esos son los de aquí. Entonces vean que con respecto a estos puntos es un máximo. ¿Ven? Tiene una ambivalencia en ese sentido. Entonces así parece un mínimo y así parece un máximo. Entonces este punto no es ninguno de los dos. ¿Okay? Esta forma también es interesante porque vamos a graficar. Voy a poner un poquito para que la vean mejor. Esto a veces ayuda a ver mejor la forma de esto. Entonces voy a cambiarle el color. Para que vean mejor la superficie. La superficie es... bueno, aquí esto sí se... No sé. Ok, sería lo más oscurito. Entonces vean que la superficie es como un... O sea, si yo corto con la esfera, se ve la superficie un poquito mejor. Entonces vean que es como una... Ahí se ve mejor, como una papita. Vamos a poner este... amarillo. Okay. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Parece una papa. Ahí se ve. Como una papa Pringles. Ok, bueno, entonces ya no pueden, bueno, las papas Pringles entonces tienen esta ecuación, que está aquí arriba, paraboloide hiperbólico, ven, ahí se ve mejor, amarillo. Bueno, en todo caso, sigamos ok, entonces, para identificar
máximo mínimo, buscamos dónde las derivadas parciales, no, para buscar dónde podría haber máximos y mínimos, buscamos dónde las derivadas parciales sean iguales a cero. Una aplicación de esto, vamos a ver una aplicación, sí, que es la siguiente. Imagínense que ustedes quieren encontrar una recta de mejor ajuste para un conjunto de datos. Aquí yo pongo n datos porque lo vamos a hacer en general. La idea es la siguiente. Voy a hacerlo en la pizarra. Eso es un problema que ya lo han analizado antes en física. Entonces ustedes tienen en el plano, ¿verdad? Obviamente, y tienen puntitos. Cada puntito tiene una coordenada X y una coordenada en Y. ¿Ok? Entonces, voy a poner nada más 3 puntos. Entonces lo que quieren es encontrar la recta de mejor ajuste que pase por ahí. Entonces la recta de mejor ajuste es aquella donde se toma así, la que estas distancias horizontales a la recta sean menores. Entonces, lo menor posible. Entonces ese es el problema eh, de optimización. Se hace así. Entonces las desviaciones es la diferencia entre la supuesta recta y los valores. Entonces vean que lo que tenemos que encontrar son A y B. Que hagan eso, los X1 hasta X1, Y1, hasta YN, XN, YN, son valores ya dados, o sea, son números que ya conocemos. Lo que tenemos que encontrar es una recta, y una recta se determina por dos cosas, entonces tenemos que encontrar esas dos cosas ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como les dije, las desviaciones hay que minimizarlas. Estas desviaciones entre las diferencias de las Y con respecto a la de la Y de la gráfica. Ahí lo hice mal, yo lo expliqué mal en ahorita. Vean que es más bien la Y. Para un X fijo, la diferencia hacia arriba. Perdón, que me equivoqué. Sería hacia acá. Entonces son estas, esta y aquí esta. Así. Entonces, hay que minimizar eso y se minimiza así. Todas esas diferencias al cuadrado para que no tomar en cuenta positivos y negativos. Entonces, la idea es, la mejor recta va a ser que cuando yo sume todas estas diferencias al cuadrado, sea el menor valor posible. ¿Ok? Entonces necesito el menor valor posible para esta función, pero ¿cómo es esta función? Vean que las variables son A y B. Entonces, esto está al cuadrado, estos son polinomios cuadráticos y al final cuando uno desarrolla todo son cuadrados de A más cuadrados de B más cosas por A por B. Entonces hay que resolver, hay que ver dónde las derivadas parciales son cero. Es donde esto es cero o donde esto es cero. Pues cuando uno hace eso, se obtiene el siguiente sistema. ¿Ok? Muy fácil de ponerse a hacer las derivadas y organizarlo así. Hay que resolver ese sistema. Ese sistema es un sistema, vean que son dos variables, esto es un número, esto es un número, es un sistema con dos variables, dos ecuaciones. ¿Okay? Eso se puede hacer muy sencillo, puro despeje, y una vez que despejan, la A es la pendiente. ¿Ok? Pero suave. Vamos a ver una cosa. ¿Dónde es que sucede estos? ¿Dónde sucede este máximo y este mínimo? Perdón. ¿Dónde sucede el mínimo? Andamos buscando un mínimo para esta función. Sucede cuando estas derivadas son cero. ¿Cuándo son cero? Esta derivada, al hacerla, se convierte, hay un término que se pasa al otro lado y se convierte en esta ecuación. Esta derivada, al hacerla y ver cuándo es cero, se convierte en esta ecuación. Entonces, cuando uno anda buscando el punto crítico, hay que ver la coordenada A y B de ese punto crítico. Al despejar A, nos da esto. Al despejar B, nos da esto. ¿Ok? Eso se puede hacer, eso se los dejo de tarea. Muy fácil. Y entonces, ahí es donde, esa es la recta mejor ajuste para esos dos valores. ¿Por qué? Porque ahí es donde sucede el punto crítico y su mínimo. Ahora, ¿por qué su mínimo? Más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces,
ahorita lo que vamos a hacer, de hecho, hay que ver una técnica para poder clasificar los puntos. Entonces, en el punto A igual a esto y en el B igual a esto, sucede un punto crítico de esta función. Resulta que es un mínimo, pero ahorita vamos a ver por qué es un mínimo. Pero vean que esto es justamente la fórmula que ustedes conocen para la recta de mejor ajuste que se ve en física 1. Entonces vamos a ver esto. Entonces este criterio de segunda derivada lo que nos va a decir es cuando un punto de una función de dos variables es un máximo, cuando es un mínimo, o cuando es un punto de ensilladura. También puede pasar de que no nos diga nada y que diga, no hay suficiente información. Hay puntos que son así, entonces no hay nada que hacer. ¿Okay? Se queda corto el criterio. Entonces lo que uno hace es lo siguiente, uno agarra la función de dos variables y el punto crítico que uno quiere clasificar. Entonces calcula estos dos números, delta 1 y delta 2. Para calcular estos números, en cualquiera de los dos, hay que calcular todas las derivadas parciales de segundo orden. fxx, fxy, fyy, y evaluarlas en el punto. Entonces, el primer delta 1 es este valor. El segundo es el discriminante de esto, que al final es esto. Las dos iguales multiplicadas menos la cruzada al cuadrado. Si ambos deltas le dieron positivos, es un mínimo. Si la primera dio negativa, ojo, esta dio negativo y esta dio positivo, es un máximo. Si la segunda da negativo, pase lo que pase, si da negativo, es un punto de silla. Y si es igual a 0, no se sabe. Hay que usar otras cosas para poder clasificar. En el ejemplo este que estamos haciendo, cuando yo quiero clasificar este A y este B, que pasa lo siguiente, que la derivada parcial con respecto a dos veces de esta función, vean que aquí está la función. Como es lo que pasa es que las derivadas de segundo orden siempre son constantes, entonces no hay que evaluarlas, en este caso. Entonces da esta constante y esto siempre, el delta 1 sería esta expresión, como los números son fijos, entonces esto siempre es positivo. Cuando se hace esta otra, que es el correspondiente a esta parte, da esta expresión y esto también es positivo, siempre. Entonces los dos positivos al delta 1 y delta 2 quiere decir que era un mínimo este puntito. Y esto es efectivamente la recta de mejor ajuste sucede cuando A es igual a esto y B es igual a esto. Y esa sería la pendiente y el numerito B. Ahora, esta no es tan obvia que sea siempre positivo, eso se queda como ejercicios. ¿Okay? Eso lo podemos retomar cuando vemos el tema de inducción. Ahora, vamos a hacer un ejemplo más sencillo. Entonces, veamos esto. Determine y clasifique los puntos críticos de esta función. Vamos a ver. Ajá. Ahorita la graficamos, de hecho. Entonces, para poder determinar los puntos críticos de esta función, hay que resolver esto. F de x igual 0 y f de y igual 0. F de x va a dar esto y f de y va a dar esto. Ahora, ¿cómo resolvemos ese sistema? Vamos a hacerlo en la pizarra, porque no hice el detalle aquí. Entonces voy a hacerlo en la pizarra. Y lo que estamos resolviendo, voy a escribirlo, es este sistema. 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 15 igual a 0. 6xy menos 12 igual a 0. Entonces tenemos que buscar todos los xy que cumplan con eso. Entonces, a veces es bueno numerar las ecuaciones. Entonces, de 2 tenemos que x por y, vean que si yo despejo paso el 12 al otro lado y el 6 a dividir me da 2. Entonces ya esto me da mucha información. Pero es casi toda la información que necesito. Pero ya nos dice, por ejemplo, que ni x ni y pueden valer 0.
¿Por qué? Porque si alguno de los dos vale 0, la multiplicación da 0 y eso no puede dar nunca 2. Entonces, podemos sustituir. Entonces, tenemos y igual a 2 entre x. Entonces, sustituyendo podemos sustituir en la primera. Y quedaría 3x al cuadrado más 3 por y. Y y al cuadrado sería esto al cuadrado. 4 entre x al cuadrado menos 15. Igual a 0. Multiplico todo por x al cuadrado. Es que x a la 4 más 12, más 12 nada, menos 15x al cuadrado igual a 0. Entonces, aquí nada más acomodo un poquito. Vean que puedo sacar un 3 a factor común. Quedaría x a la 4 menos más 4. Entonces, vean que podemos resolverlo por ecuaciones cuadráticas. Entonces, se toma como la variable a x al cuadrado. Entonces sería menos b más menos raíz del discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. A es 1 y c es 4. Entre 2 por a. Entonces esto es 5 más menos 25 menos 16 da 9. Entonces más menos 3 entre 2. Entonces esto da, por un lado da 8 entre 2, 4 y por otro lado da 1. Porque es 5 menos 3, 2 y entre 2. Entonces eso quiere decir que x vale más menos 2 o x vale más menos 1. Y vean que y es esto. Entonces nada más hacemos todos los casos. Entonces los puntos críticos. Tenemos los siguientes. Si x vale 2, y vale 1. ¿Ven? Si x vale menos 2, y vale menos 1. Si x vale 1, y vale 2. Si x vale menos 1, y vale menos 2. Entonces son 4 puntos en total. Y ahí están. ¿Ven? Nada más hay que hacer con cuidado y tranquilidad. Se sacan esas cosas. Entonces voy a ver si pasamos a la presentación. Ya aquí están los puntos críticos. Ahora, para clasificarlos hay que calcular las dobles derivadas. Entonces, ya tenemos las primeras derivadas aquí. Entonces la derivada dos veces con respecto a x da 6x, dos veces con respecto a y 6y, y una vez con respecto a x, después con respecto a y se da 6. Ahora se hacen las tablas de valores para estos dos expresiones, que eso es lo que dice el criterio. Entonces lo podemos hacer así. Vamos a verlo así. Ay. Deme un momentito. Entonces aquí está. Entonces para el primero, evaluamos, vemos cuánto da. X vale 1, Y vale 1 y esos son los valores. Entonces vean que como aquí el delta 2 negativo es una silla, es un punto de silla o ensilladura. Aquí delta 1 es positivo y el delta 2 es un positivo, eso es un mínimo. Si es en este da negativo, entonces silla. Y este dio negativo y este positivo es un máximo. ¿Ven?
Ahí está. Como ejercicio les queda determinar y clasificar los puntos críticos. Vamos a ver un poquito cómo luce justamente la que estamos clasificando. Entonces, voy a quitar y vamos a poner la casita. Entonces pongo la función y la función está rarísima. De hecho, vean que casi no se entiende. Crece muy rápido y da valores muy altos. Entonces, no es tan fácil visualizar. Entonces lo voy a quitar y voy a poner esta otra. Esta otra es algo similar, nada más que está con la escala cambiada para que puedan ver mejor el comportamiento. ¿Ok? Vamos a ver, aquí se va a dibujar. Ahí me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. Me alejo. Ya se empieza a dibujar mejor. ¿Ven? Ahí. Bueno, teníamos un máximo, un mínimo y coordenadas positivas. O sea, de este lado había como un mínimo y un punto de silla. Y en coordenadas negativas hay un punto de máximo. Vamos a hacer las negativas. Pues vean el punto máximo, aquí está. Así es como se ve, ahí está. Uy, uy, me acerqué donde, como no era. Ahí está. Entonces, ahí con mucho cuidado. Que pues vean que aquí está el punto máximo, es aquí. ¿Ok? Aquí está el punto máximo. Y el punto sí ya está como a la par, está aquí, ¿ven? Es este. Porque vean que aquí se comporta como un mínimo. Aquí parece como un mínimo. ¿Dónde está esta línea? Vean que está como por aquí, el otro punto. Está como por aquí, sí. Entonces, y así parece un máximo. Y aquí parece un mínimo. Es muy sutil. El máximo, el que sí es máximo está aquí a la par. Y pasa una situación similar. Vean que es como un yin yang. Entonces, pasa una situación a la par, al otro lado, con un mínimo y un punto de silla. Que hay un mínimo y el punto de silla está como por aquí. Raro, ¿verdad? Bueno, continuemos. ¿Qué se hizo la presentación? Aquí está. Entonces estaba diciendo que les queda eso para tarea. Ahora vamos a ver un poquito lo que se llama la matriz hessiana. La matriz hessiana es solamente una matriz que tiene todas las posibles derivadas de segundo orden de una función. Entonces, si yo tengo una función de n variables, la matriz hessiana se va a formar con todas sus derivadas parciales de dos órdenes. Por cómo se organiza una matriz. Por ejemplo, cuando estamos en dos variables, la matriz hessiana sería la formada por esto, así. Si estamos en variable 3, entonces sería así, x ves, xx, xy, xz, xy, y, yz, xz, yz, zz. Y vean que es simétrica, es decir, ustedes tienen la diagonal y se repite arriba de la diagonal y abajo de la diagonal. ¿Ok? Eso es una matriz simétrica. Ahora, para este tipo de matrices vamos a agarrar estos delta 1. Los delta 1 y el delta 2, delta 3 y así, etcétera, son estos. Delta 1 es el determinante de esta parte, o sea, solamente ese número. Delta 2 es el determinante de estos 4 que están aquí arriba. Así. Y luego extendemos hacia abajo en la diagonal, estos 3. Entonces, voy a hacérselos en la pizarra. Entonces, si yo tuviera una matriz más grande, entonces se hace así.
Este es delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4. Entonces, delta 1 es el determinante de esa parte, delta 2 es el determinante de 1 menos 1, 2, 2. Delta 3 es el determinante de 1 menos 1, 7, 2, 2, 8, 3, 3, 1. Y delta 3, delta 4, perdón, es el determinante de ya de toda la matriz. Ok, así es. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Ok, ¿cómo nos va a ayudar eso? Bueno, vamos vamos a hacer el criterio de la segunda derivada para funciones de 3 variables. Ya teníamos el de 2 variables. Pero el de 3 variables es así. Ustedes tienen una función, tiene un punto crítico y lo quieren clasificar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que considerar delta 1, delta 2 y delta 3 del P. Delta 1, delta 2, delta 3 se hacen con la matriz hessiana y se evalúan el punto y se calculan esos determinantes. ¿Ok? Entonces, si todos dan positivo, es un mínimo. Si pasa este patrón negativo, positivo, negativo, es un máximo. Cualquier otro patrón de signos es un punto de silla. Y si el determinante de todo da cero, no se sabe. ¿Ok? ¿Cuál es el caso general? El caso general es cuando ustedes tienen n variables. Es similar, hacen todos los delta, ¿verdad? Si fuera una función de n variables, hay n deltas. Si fuera 6 variables, hay 6. Ya. Si fuera 10, habría 10. Entonces, si todos son positivos, si evalúan en el punto, evalúan todos los delta en el punto que ustedes están clasificando. Si todos son positivos, es un mínimo. Si pasa el patrón negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, así hasta el último, es un máximo. Otro patrón es un punto de silla. Si el determinante total da 0, no se sabe. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos del libro de Pita y vamos a ver el ejemplo 1, 2, 3 y 4. Entonces, el libro de Pita está aquí y ya ahí puse la página. El primer ejemplo es este. Entonces, este ejemplo es una función de 2 variables, ¿verdad? Calculamos las derivadas parciales y vean que en este caso el punto crítico es 1, 2. Entonces, en este caso, la matriz hessiana es esta, que es la formada por esto. Es el mismo criterio, el primer criterio para funciones de 2 variables que vimos. Entonces vean que el primer determinante es solamente el 4 y el segundo determinante es todo junto. Y ambos son positivos, entonces sí es un mínimo. Ahora, con esta función ya es de 3 variables. Entonces en este caso, cuando uno busca un punto crítico, resulta que es pi medios, pi medios, pi medios, es un punto crítico. Bueno, ya se busca y ya está. Pues se clasifica, bueno, hay que calcular todas las derivadas cruzadas y evaluarlo en este punto. En este caso, cuando uno lo evalúa, ya da de esta matriz para este punto, la matriz hessiana. Entonces, el primer determinante es solamente la partecita de arriba. Vean que el segundo es esta parte de aquí y el determinante de todos, el tercero es el determinante de todo. Entonces, el primero da negativo, el segundo positivo y el otro da negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un máximo. Entonces, aquí dice que es un máximo. Ahora, con esta otra. Aquí ya tenemos una función de 4 variables, ¿ven? Tenemos que usar el hessiano para 4 variables. Ese no está escrito ahí, pero nada más se completa. Las 4 variables son x, y, z, 1. Entonces, la función es esta. Se hacen las derivadas parciales y se igualan a 0 para ver dónde pasa. Entonces, en la búsqueda de puntos, se da uno cuenta que 1, 1, 1, 1 satisface. Entonces, 1, 1, 1 es un punto crítico. Evaluamos el hessiano en este caso, vean cómo se comporta. Dos derivadas, xy, xz, x todo.
y x, y z, etc. Entonces evalúan en el punto 1, 1, 1 y les da, bueno, aquí da el resultado y el 1, 1, 1 da esta matriz. Y ahora hay que calcular todos sus determinantes. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, son 4 determinantes en total. Entonces el primero da 2, el otro 3, el otro 2, el otro 5. Entonces, como todos están dando positivos, es un mínimo. ¿Ok? Ahora, con este de 3 variables. Entonces, igual, se calculan derivadas parciales para ver dónde están los puntos críticos, se igualan a 0. Y en este caso en particular, sucede cuando en el punto 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque vean que si esto es igual a 0, solamente cuando z vale 0. Si z vale 0, no, nada más. Esto cuando es igual a 0, la exponencial nunca es igual a 0. Entonces esa parte descartada. Entonces, es igual a 0 cuando esta parte es igual a 0. Entonces esto da 0 cuando y vale 0. ¿Ven? El mismo razonamiento para este. Y tenemos que 0, 0, 0 es un punto crítico, es decir, hacemos la matriz hessiana, con las derivadas parciales de eso, se evalúa y da esto. ¿Ven? Entonces, en este caso, el primer determinante da negativo, el segundo positivo y el último da positivo. Entonces, no hay alternancia de signos, entonces tiene que ser un punto de silla. ¿Ven? Y ya. Vamos a quedar con este ejemplo hasta ahí. Vamos a seguir con la presentación. Ahora, bueno, nada más una pequeña observación. Hasta aquí llega la parte que se va a evaluar. Lo siguiente es lo que normalmente se ve en el curso, pero que en esta parte no se va a evaluar. En este semestre no se va a evaluar. Entonces también podemos usar polinomios de Taylor para poder clasificar puntos. Eso es una manera más, puede verse como una manera más detallada de análisis. Generalmente cuando sucede, cuando se dan estos casos donde no se determina. Bueno, recordemos que el polinomio de Taylor para una función de una variable es así, alrededor de un punto x, es así. Es f más la primera derivada de f evaluada en el punto entre 1 factorial, x menos a, f la segunda derivada evaluada en a, 2 factorial, etc. Más un resto que puede ser el resto de Lagrange. En el caso de dos variables, la fórmula es así. Alrededor de un punto a, b sería así. Esto es el diferencial de un grado 1, eso es el diferencial de grado 2. Así. Tal vez se puede ver mejor cuando uno pone los incrementos de esta forma. Entonces, aquí para saber qué fórmula va acá, se hace el desarrollo del diferencial, más un resto. ¿Okay? El resto, de hecho, tiene esta forma. Igual aquí hay que usar la fórmula del diferencial. Aquí es f evaluado a un punto en específico. Ese punto en específico depende de estos incrementos y un puntito y un número cita que va entre 0 y 1. Ahora, en el caso, ¿cómo se ve esta fórmula para el caso de grado 2? Se ve así, cuando uno ya la desarrolla, se ve así. F alrededor de un punto AB es F de A, H y L son numeritos cercanos de 0, que son lo que nos acercamos a. Entonces sería H por Fx evaluado en el punto, L por Fy evaluado en el punto, 1/2 de H al cuadrado, Fx evaluado en el punto, etc. Más un resto. Pero si estamos en un punto crítico, en un punto crítico los derivados parciales dan 0. Entonces esta parte de aquí es de 0. Entonces en un punto crítico sucede que tenemos esto. ¿Ok? Tenemos que, entonces el polinomio de Taylor se comporta así. Podemos escribir toda esta parte como, voy a escribirlo como esto. Y H y L varían entre 0, cerquita de 0, como 0 punto y resto, porque la idea es que son cosas cercanas a I y B. Entonces, la propiedad es la siguiente, que si no importa cómo yo varía H y L, cercanos de 0,
Y esto siempre es positivo. O sea, toda esta parte es positiva, entonces estamos en presencia de un mínimo. ¿Por qué? Porque el resto de aquí es despreciable. Nadie lo quiere. Entonces, como, no vale la pena. Entonces, si cerca de punto vale lo que vale en el punto más un número que siempre es positivo, entonces quiere decir el valor del punto va a ser siempre menor. Porque el resto, lo que está alrededor, vale lo que vale ahí más algo, ¿sí? Que siempre es positivo. Entonces va a ser así un menor. Si esta expresión fuera negativa, es decir, todo esto, entonces siempre va a ser un máximo, porque cualquier punto alrededor vale lo que vale ahí menos algo. ¿Sí? Cualquier punto vale lo que vale ahí menos algo. Entonces sería un máximo. Ahora, si hay una variación en el signo de esta expresión, es decir, que para algunos HL vale, es positivo, para otros es negativo, quiere decir que hay puntos alrededor de F de AB que a veces suman y a veces restan. Entonces, ven, cuando pasa eso, quiere decir que no va a ser ni máximo ni mínimo, porque si a veces suman, entonces va a ser menor que alguien. Si a veces restan, va a ser mayor que alguien. Entonces pasa en esa ambivalencia, entonces no puede ser un punto máximo ni mínimo, entonces es un punto en sí y ahora. Si todo esto vale cero, entonces no se sabe. No tenemos información suficiente. ¿Ok? Si por alguna razón pasa esto, uno puede recurrir a polinomios de Taylor de grado mayor para analizar de una manera similar eso, pero son análisis más complejos. Entonces, por ejemplo, ya esto lo habíamos visto antes y sabemos que esos son dos puntos críticos. Pues vamos a clasificarlos. Acuérdense que uno era un punto de silla y otro era un punto mínimo. Entonces, cuando uno saca las derivadas dobles, la fórmula de Taylor va a ser esta. Y hacemos las sustituciones de esto, evaluamos nuestros puntitos, bueno, en F, A y B nada más. Entonces, nos queda de esta forma. Así, simplificada, así. Y sin el resto, la que tenemos que analizar es esta variación de esto. A y B dependen de cómo sea este o este. Entonces, para el punto 1, 2, esta expresión se convierte entonces en esto. Entonces, esta expresión, ¿qué pasa con esta expresión? Vean que si yo agarro L y lo pongo con el mismo valor que H, pero negativo, entonces yo sustituyo y me da esto y me da menos H, menos 6H cuadrado, que siempre es negativo. Si hago lo mismo, pero los dos iguales, me da 18H cuadrado, es positivo. Entonces, esta expresión a veces vale negativo y a veces vale positivo. ¿Ven? Entonces, quiere decir que esto es un punto de silla, como ya se sabía antes. Ahora, ¿qué pasa con el 2,1? Con el 2,1 yo sustituyo y me da esto. ¿Ven? Pues un cuadrado y todos iguales. Todos los coeficientes iguales. Esta expresión si es positiva, no importa el H y el L. ¿Por qué? Se las deja de tarea. ¿Ok? Es un análisis ahí pequeñito, pero ahí se puede hacer. Entonces esto siempre va a ser, no importa el H y el L, siempre va a ser mayor que 0. Entonces esto va a ser un mínimo. Así es como se analiza este tipo de cosas. En general, vamos a ver un poquito, vamos a ver, en general se hace lo siguiente. Si yo tengo una función de n variables, la diferencia entre un punto cerca y el valor de la función ahí se puede escribir como, este es el polinomio de Taylor, como el gradiente por el vectorcito este, 1 entre 2 factorial, el vector, la matriz hessiana, h de la t, más un error. Este error, cuando h tiende a, la norma del vector h tiende a 0, tiende a 0. Esto se le llama una forma cuadrática y de hecho la forma que tiene es así. HI, los HI son las variables. ¿Ok? Entonces, hay una cuestión que, si yo tengo, bueno, recuerden que la hessiana es una matriz simétrica. Si yo tengo una matriz simétrica y hago una forma cuadrática así, entonces no importa el valor de h, cerca de 0,
Esta cosa siempre es positiva cuando todos los valores propios de la matriz son positivos. Va a ser siempre negativa cuando todos los valores propios de la matriz son negativos. En tal caso, en el primer caso se dice definiría positiva, en la otra definiría negativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo todo eso? Bueno, yo no sé si se acuerdan de la álgebra lineal, el análisis de valores propios, bueno, lo que dice es que la naturaleza del máximo o el mínimo depende de los valores propios de la matriz hessiana. Si todos los valores propios de la matriz hessiana son positivos, en el punto, ¿verdad? Es un, es un, es un mínimo, como está acá. ¿Por qué esto va a ser siempre positivo? Si todos son máximos, si todos son negativos, entonces es un máximo. Si alternan de signo, es un punto de silla. Y si todos los valores propios o si son cero, entonces no se sabe. O alguna cero. Si alguna cero, sí pasa que la matriz es de 3000. Entonces no se sabe. Entonces vean qué interesante. O sea, todo este análisis de Taylor, en realidad lo que es una forma de no pasar por los valores propios, pero lo que es, en el fondo, el comportamiento está dictado por los valores propios de la matriz hessiana. Una forma de no tener que buscar los valores propios de la matriz para ver cuáles son positivos y así, es el siguiente criterio, que es el que ya sabíamos. Justamente es esto. O sea, el criterio que habíamos visto antes de que todos positivos y después intercambio de signos es una forma codificada de decir si la matriz es definida positiva o tiene valores propios positivos o definida negativa. Esa es la razón de eso. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ahora, vamos a ver lo que son máximos y mínimos absolutos, ya eso es aparte. Y es cuando eh, una función es máximo en todo un lado o mínimo en todo lado. Entonces tenemos una función que la estamos definiendo en una región cerrada y acotada. Por cerrada y acotada está limitada, y cerrada es que como un intervalo cerrado, que no queda gente como en el borde ahí, como medio raro. ¿Ok? Entonces el teorema que dice aquí es que cuando yo tengo una función definida así, bueno, voy a hacerles un dibujito así pequeño. Si yo tengo, por ejemplo, una función de dos variables, una función de dos variables está definida en el plano. Entonces, una región cerrada y acotada del plano puede ser un círculo con el borde, o un triángulo con el borde, o también una recta, pero una curva cerrada, así. Un pedacito de recta también, de un punto a otro. Todas esas son regiones cerradas y acotadas. Entonces, a ver. Ok, entonces cuando estamos evaluando una función así, resulta que siempre va a haber un lugar donde alcanza el máximo y un lugar donde alcanza el mínimo. Lo cual, a mí me gusta ilustrarlo así, tal vez. Imagínense que ustedes evalúan en un círculo. El círculo es una región cerrada y acotada. Una función de temperatura y la hacen así. Entonces, van recorriendo el círculo y evaluando la temperatura del círculo. Entonces, temperatura va tanto, luego baja tanto, va tanto, así. Y cuando vuelven, tienen como una corona que representa la temperatura de todo el círculo. Se lo puede hacer en dibujo. Entonces, están evaluando un circulito, la temperatura del círculo. Entonces, recorren todo el círculo. Entonces, en este lado va menos, da más, da más. Y aquí se va a estar toda la vuelta y volver aquí. ¿Sí? Entonces, esta es la temperatura y están evaluando en cada puntito del círculo.
Y este es el eje de las temperaturas. ¿Ok? Entonces vean que como está cerrada y es acotada, siempre hay un máximo y siempre hay un mínimo. ¿Ven? Esa es la idea. Esa es la intuición. Entonces vamos a ver si pasamos a la presentación. Ahora puede pasar eh, que el valor máximo y el mínimo estén en el borde de lo que sea que estemos evaluando. Y que estos puntos, cuando están en el borde, no sean puntos críticos. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, por lo siguiente. Voy a cambiar de pizarra. Estos son casos como el de la funcioncilla que vimos antes. Entonces, imagínense que ustedes están evaluando desde -1 a 1. Eso es una región cerrada. Y están evaluando la función x a la 3. Entonces, esta función va así. No, no va así, va así. Ay, ¿cómo era que iba? Así. Ven, vaya aquí, aquí. Entonces, ustedes ya saben que el único punto crítico de esta función está aquí. Pero vean qué interesante. Si yo la restringo, esto es un máximo y esto es un mínimo. Y están en el borde. Este es el borde. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, que nos restringimos a una región cerrada y acotada, los bordes pueden tener puntos críticos, puntos donde hay un máximo o mínimo, pero que no son puntos críticos. Entonces, cuando uno hace un análisis así, hay que hacerlo dentro de la región, descartar o buscar y luego ver los puntos de los extremos. Si nuestra región fuera una cosa así, entonces primero hay que ver toda gente aquí adentro y luego en el borde. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto. Aquí ya, este ya les hice. Entonces, haya los extremos en el primer cuadrante de esta función. Cuando x más y es igual a 0. X más y es igual a 1. ¿Quién es x más y igual a 1 en el primer cuadrante? Voy a dibujárselo para que lo tengan claro. X más y igual a 1 en el primer cuadrante. Eso es una recta. Entonces, X más Y. Entonces, lo que tenemos es que, bueno, X más Y. Y eso es la recta que va de aquí a aquí. Entonces, la grafican es eso. Entonces, nada más estamos evaluando la función de aquí a aquí. Entonces, hay que ver los críticos aquí adentro y luego al final ver cuánto vale en los extremos. Entonces, pasamos a la presentación. ¿Qué se me hizo la presentación? Sí. Entonces, ajá, aquí está. Ah, entonces estamos aquí. Entonces, hay estos. Entonces, primero, vean qué interesante. Si estamos en esta región, yo puedo despejar el y y sustituirlo. Y en este caso particular, lo que tenemos es una función de una variable. Entonces, se convierte en una función de una variable. ¿Por qué? Porque la recta nos permitió hacer eso. Entonces, tenemos que ver esto. Ahora, si tengo esto así, entonces para que esté en la región donde estamos analizando, el x tiene que variar desde 0 a 1. Bueno, en la región donde estamos, el x varía de 0 a 1. Entonces, está así. Entonces tenemos que optimizar esta función. Esta función tiene punto crítico, derivados. Da esto, punto crítico es un medio, en la mitad del intervalo. Y podemos hacer el criterio de la segunda derivada para ver cómo es la cosa y la segunda derivada es esto. Entonces, pues da la constante 4, entonces inevitablemente si la evaluamos en x igual a un medio, da 4 también. Eso es
es positivo, entonces quiere decir que es un mínimo. Entonces dice que nuestra función agarra un valor mínimo en un medio. Ahora hay que evaluar los extremos. Los extremos suceden x igual 0 y x igual 1. Y vean que da lo mismo, da 1. Seguro yo evalúo aquí, da 1. Entonces, en resumen, tenemos que, con respecto a lo que teníamos antes, nuestra función alcanza su valor mínimo cuando x vale un medio y y vale un medio. Y sobre la línea pasa eso, que es como en la mitad de la línea, y en los extremos de la línea alcanza su valor máximo. Y el valor máximo de f es, de hecho, 2. No, perdón, 1, 1. Ustedes evalúan, da 1. Okay. Ahora vamos a ver lo que son multiplicadores de Lagrange para dos variables, para funciones de dos variables o tres variables sujetas a una o dos condiciones. Es una técnica de clasificación. ¿Ok? Entonces, lo primero, la primera forma de esto, vamos a ver cómo está aquí. Primero les voy a decir cómo es el patrón general de este tipo de clasificación o de análisis. Luego vamos a hacer ejemplos. ¿Ok? Entonces, el primero es Lagrange con una condición en una función de dos variables. O sea, yo quiero estudiar los extremos de esta función, pero no todos los x y y que a mí se me ocurran, sino solamente aquellos que cumplan con esto. Entonces, cuando pasa eso, bueno, primero, ¿qué significa eso? Primero, significa lo siguiente. Vamos a hacer el, solamente para el caso de dos variables, el otro ya es un poquito más difícil de dibujar, pero es algo así. Yo tengo una función. Entonces, las funciones de dos variables, ¿dónde se evalúan? En el plano. El plano está aquí. Vemos que esto es x y esto es y. Entonces, ustedes evalúan esta función en todos los puntitos del plano. Y da ahí lo que sea que, ¿verdad? Pero cuando yo quiero ver máximos y mínimos condicionados, que esto, si ustedes se acuerdan, esto dibujo una curva en el plano. Entonces, lo que uno está haciendo realmente es no analizando la función a lo loco, sino nada más viendo a ver cuáles son los valores de la curva a lo largo de esta, perdón, de la función a lo largo de esta curva, y ahí ver los máximos o mínimos. ¿Okay? Y uno dice, bueno, pero ¿para qué? ¿Por qué no lo hicimos en todo? Porque muchas aplicaciones son así. O sea, es decir, ustedes, qué sé yo, imagínense ustedes están analizando, yo creo que ya se los había hecho antes, pero no importa. Imaginen que ustedes tienen un volcán. Ustedes trabajan en la arena, le está su volcán. ¿Okay? Y su superficie entonces de trabajo va a ser el volcán. Entonces ustedes están trabajando ahí, ustedes están tomando la temperatura, ustedes tienen un termómetro y están analizando la temperatura del volcán. Entonces el volcán viene y hace erupción, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la lava amarilla, no, vamos a hacer la azul. Entonces tira la lava y la lava hace camino. ¿Ok? Entonces ustedes lo que hacen es medir, qué sé yo, está diciendo la temperatura, ¿verdad? Entonces quieren ver la temperatura de la superficie del volcán, pero nada más se quieren enfocar en la temperatura por donde pasa la lava. Entonces, ustedes no evalúan, y quieren ver cuándo es máximo o mínimo. Ustedes no evalúan en todo esto donde no hay lava, sino lo que hacen es evaluar en cada uno de los puntitos donde va la lava. Y ahí es donde analizan donde hay máximos y mínimos. ¿Por qué? Porque estos, ustedes quieren lo miden, pero no les va a interesar porque ahí no está la lava. ¿Ven?
cosas así. Vamos a ver, sigamos. Entonces, ¿cómo se analiza eso? Bueno, el planteamiento, vamos a ver el planteamiento así, puro y duro, es así. Ustedes tienen la función y tienen la condición. Entonces suponen que ya encontraron los puntos. Ah, no, ¿cómo se encuentran los puntos críticos? Primero, pues siempre es así, puntos críticos y luego la clasificación. Entonces, primero se forma lo que se llama lagrangiano. Cuando estamos de dos variables y hay una condición, vamos a tener que meter una variable más. Y es esta lambda. Y se forma esto. Ahora, se calculan los puntos críticos no de f, sino de toda esta función. ¿Ven? Es un poquito más complejo la cosa. Entonces, de toda esta función, y se hacen, las variables son x, y lambda. Se hacen los puntos críticos, se evalúa el gradiente de eso. O sea, se hace esta ecuación, se resuelve ese sistema, ahorita vemos cómo queda. Y una vez que encuentran los puntos críticos de este sistema, vean que este sistema lo que dice, la derivada con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, con respecto a lambda. Pues con respecto a x sería f de x menos lambda g de x, con respecto a y, f y menos lambda gy, y con respecto a lambda sería nada más g igual a 0, o sea, esto. Ahora, una vez que tienen el punto crítico, lo que hacen es, hay que usar los polinomios del Taylor, la fórmula de Taylor que hemos visto antes de grado 2. Y que en este caso sería así. Bueno, aquí ya lo puse. Nada más es esto lo que hay que analizar. ¿Ok? Entonces, estos de X y estos de Y son cositos que se hacen variar alrededor de 0. No les da cualquier valor, pero siempre alrededor de 0. Y estos son números que uno calcula a partir de los puntos críticos que uno encuentra. Entonces uno encuentra los puntos críticos, evalúa esto, forma esta cosa y empieza a variar de X y Y. Entonces si ustedes encuentran que no importa la variación, que ustedes les den alrededor de 0, siempre les da positivo, es un mínimo. Si no importa la variación, les da siempre negativo, es un máximo. Pero si a veces les da positivo y a veces les da negativo, es un punto de silla. Y aquí no lo puse, pero si les da 0 todo, entonces el criterio no es. En los otros casos, en un caso de 3 variables, que ustedes están evaluando una función de 3 variables sujeta a una condición, ¿cómo se vería eso? Sería una función que haga eso. Es que imagínense que ustedes tienen una función que mida la velocidad la rapidez del viento en un punto. Entonces ustedes dicen, bueno, yo puedo evaluar mi función donde me haga la gana. Entonces tal vez a ustedes no les interesa eso, sino nada más les interesa sobre la superficie de un edificio. No, mentira. No, sobre una, sobre qué cosas, ¿dónde podría ser así interesante? Sobre el borde. Sí, puede ser un círculo. Ustedes tienen un valle, ¿verdad? Y tal vez el valle al final se puede simplificar como un círculo en la parte de arriba que deja las montañas, entonces se necesitan la rapidez del aire en esa parte. Y eso es un círculo, entonces pues se puede, es una superficie que se puede tal vez describir con una ecuación de este tipo. Entonces, lo mismo que antes, nada más que el Lagrangiano ahora va a tener 4 variables que son x, y, z y lambda. Y se trata de resolver el mismo sistema para encontrar los puntos críticos. Y una vez que se encuentran los puntos críticos, cada punto crítico se tiene que evaluar en esta. Esto es esta expresión. De nuevo, hay que ver cuánto valen estos coeficientes que están aquí. Y listo. Y el de x, de y, de z se varían. Y si siempre es positivo son mínimos, si siempre es negativo son máximo, y si a veces da positivo y negativo son punto de silla. Ahora, cuando son 3 variables y dos condiciones en 3 variables, lo que va a dar es una curva. Entonces,
Entonces, por ejemplo, con lo de la velocidad, la rapidez del viento puede ser a lo largo de la cima de una cordillera. Entonces, ustedes nada más buscan la rapidez del aire ahí, del viento, perdón, y listo. Entonces, ahí se forma un lagrangiano mucho más grande, entonces ya serían 5 variables. Aquí me faltó una, de hecho aquí es x, y, z, lambda y beta, y la función sería todo esto. ¿Ok? Entonces tienen que evaluar esto, ver los puntos críticos y de hecho lo que ustedes tienen, el criterio es igual a este, porque el x es igual, aquí no cambia. ¿Ok? Entonces, y se hace eso, es lo anterior. En este caso, cuando quieren plantear este sistema para buscar los puntos críticos, hay que hacer todo esto. Bien, el gradiente de esto es la área con respecto a cada una de sus variables. Aquí ya está escrita en la función. Y cuando uno hace esto, sería así. Bueno, aquí hay un error, aquí hay un errorcillo porque un toquecito y ya lo cambio. Bueno, entonces ya está corregido acá. Entonces tenemos el lagrangiano, sería así. Y esto del gradiente igual a 0, entonces se escribe de esta manera y tira todas estas ecuaciones. ¿Okay? Para el caso de dos variables se quita las de z y las de beta. Para el caso de tres variables y una se quita las de beta y la de h. ¿Ok? Y así. Y en todos los casos, si este diferencial da 0 en el punto crítico, no se decide. Vamos a usar este ejemplo. Este ejemplo dice, calcule los puntos críticos de x al cuadrado más y sujeta a la condición y menos x al cuadrado igual a 0. Clasifique los puntos críticos. Entonces, en este caso, el lagrangiano es así. Se hace el gradiente y me da esto. Entonces, hacemos las derivadas parciales f con respecto a x menos lambda por g de x, así. ¿Ok? Entonces, tenemos que buscar los puntos x, y, lambda que cumplan con esas tres ecuaciones. Entonces, vean que de estas salimos que lambda, si lambda es igual a 1, se sustituye en la primera y eso me da que x es igual a 0, se sustituye en la última y me da que y es igual a 0. Entonces, un punto crítico solamente hay uno, es 0, 0, 1. O sea, 0, 0 del origen y con lambda igual a 1. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular esto. Entonces, en este caso, necesitamos esto. Entonces, como aquí ya está Lx y Ly, podemos usarlo para hacer esto. Vean que entonces solamente me da Lxx, que es esto, y estos dos se hacen 0. Entonces toda esta parte se hace 0. Y nos queda solamente evaluar aquí y ver esto. Entonces, si evaluaban eso, el lambda era 1. Entonces, se evaluaban esto a 4. Entonces, queda 4 por dx al cuadrado. Y no importa el valor de dx, al cuadrado siempre es positivo. Entonces, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, es un mínimo. Vamos a graficar esta función. Esta es la función que estamos analizando. Vamos a ir a GeoGebra. Voy a quitar todo ese montón de cosillas que están por aquí. Y graficamos esta función. Esa es la que estamos analizando y la restricción es esta curva. Vean que es una parábola. La parábola. Nada más que ahí está graficada en 3D. Entonces, un cilindro. Pero vamos a ponerla así. Entonces vean que la restricción es sobre la parábola de aquí. Bueno, ahí. En el piso es esta parábola. Entonces nosotros nada más estamos evaluando la función aquí. ¿Ok? Aquí. Las paredes de la parábola, esto que lo hace así, es para indicar dónde van a dar los valores. ¿Ok? Pero lo único que nos interesa es en el piso. Y aquí está la parábola. ¿Ok? Entonces, los valores de la función
hacen esto, crecen, ¿ven? Y decrecen, llegan al origen y vuelven a crecer. ¿Ven? Entonces en el origen efectivamente pasa ¿cómo se llama? Un mínimo. ¿Ven? O sea, la función nada más va a estar dibujando esta parábola aquí torcida que está aquí. ¿Ok? Ahora, hay una cosa muy interesante. Ahora, ¿por qué, eh, ¿por qué este criterio sirve de Lagrange? ¿Cuál es la idea de este criterio? Lo que sucede es que si ustedes observan el punto aquí donde está el punto crítico, vean la parábola. La parábola está hacia este lado. ¿Ok? Que la determina. Esto, y bueno, ahí está. ¿Verdad? Ahí está. Ahora, eso está en el piso. Y si yo hago en el piso el corte de mi superficie, se hace este otro curso. Este otro chinchillo. Si yo hago un corte diferente, ahí, vean que las parábolas se cruzan. Pero en z igual 0 sucede algo diferente. Bueno, ahí se nota. Son tangentes. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es esto. Bueno, ahí teníamos el volcán que habíamos hablado antes. Estamos analizando esto con una restricción así. Entonces, en un punto crítico, a lo largo de la curva, esta derivada, la derivada de f a lo largo de esa curva en el punto crítico, tiene que ser 0 porque si es un máximo, es un mínimo, no hay variación. Un máximo o un mínimo, la, la, la velocidad se para o es 0. ¿Ven? Entonces, las razones de cambio no son 0 localmente. Pero esto, si ustedes se acuerdan, en cualquier dirección. Esto es multiplicar el gradiente de f por el gradiente de, por la dirección que uno quiera. Ahora, en particular, con respecto a la velocidad de la curva. Pero, en la curva, esto tiene que ser igual a 0. Pero la velocidad de la curva es normal, es un vector que es normal al gradiente de la curva. Y si el gradiente de f es 0 con esto, y este es perpendicular a este, quiere decir que este vector es paralelo a este en el punto crítico. Y entonces por eso es que buscamos los multiplicadores de Lagrange. Andamos buscando los puntos donde estos dos vectores sean paralelos. ¿Pero qué significa que sean paralelos? Significa que esto sea igual a una... Ay, perdón, esto es un punto P, que es P. Sea un múltiplo de esto. Y es ahí donde aparece la nueva variable. ¿Ven? Entonces andamos buscando los lugares donde esto sea 0. Que es justamente el hecho de que el gradiente de L sea igual a 0. Es por eso que sucede. Entonces, en un punto crítico pasa eso, que estos dos vectores son paralelos. Y por eso es que buscamos eso así. Bueno, no gráfico. Bueno, sí, lo gráfico. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con 3 variables, una condición. En este caso, voy a hacerlo en detalle. Entonces, aquí estamos en Lagrangiano. Estos ejercicios
La característica de estos ejercicios es que normalmente la búsqueda de puntos críticos es un poco compleja a veces. Entonces, aquí formamos el sistema y este sistema anota estas ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones hay que tenerlas bien en cuenta, bien marcaditas. Entonces, si yo resto la segunda y la primera, me da esto. Entonces, yo ahí tengo que tomar una decisión. Ven que es una cosa con variables multiplicado por otra cosa con variables. Entonces, ahí yo tengo dos casos. Cuando lo primero, si eso es igual a cero, pues puede pasar que el primero sea cero o el segundo. Entonces hacen los dos casos por separado. Primero igual a cero significa que x es igual a y. Entonces en este caso yo vengo y sustituyo todo esto, x igual a y. Las dos primeras se me hacen igual, entonces nada más se me convierten en esta ecuación. La otra se convierte en esta y la otra se convierte en esta. Simplificado, ¿verdad? Cancelo todos los factores comunes y así. De esta yo puedo despejar el x y sustituyo en la primera. Y me da este valor y queda así, ¿verdad? Igual, hago dos casos, o esto es cero o esto es cero. Pero si z vale cero y yo lo sustituyo aquí, ¿cómo era? Ah, no, lo sustituyo aquí. Si z vale cero, entonces sustituyo aquí a x igual a cero. Y si lo sustituyo aquí, x igual a cero, z igual a cero, me da menos 4 igual a cero. Entonces eso no puede pasar. En un resumen, el caso z igual a 0 implica una contradicción. Entonces eso no puede pasar. Nos queda el otro caso, que esto sea igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, me da esto tampoco puede pasar porque el discriminante de esta cuadrática es negativo. Entonces, este caso no me llega a ningún lado. Entonces, no hay ningún punto donde x es igual a y. Entonces, vamos con el otro caso donde lambda es igual a menos un cuarto. Entonces, sustituyo en todas estas ecuaciones, simplifico. Hay unas que son iguales, entonces se quitan. Y quedan tres ecuaciones, estas. Entonces, aquí lo que se hace es que de la primera a la segunda se resta y me queda que z es igual a 0. Se sustituye y me queda este sistema. Y vean que yo puedo despejar y en términos de x, se sustituye y al final me queda que x al cuadrado es igual a 1. Y esto me da dos valores para x. Entonces tenemos los dos puntos críticos. Porque nada más pongo, si x vale 1, y vale menos 1. Z ya sabemos que es 0. Y lambda es igual a menos un cuarto. Y así. Entonces hay que clasificarlos. Para clasificarlos usa esto. Hay que evaluar todas. Ya sabemos que Lx vale esto, Ly vale esto. Entonces hay que hacer las segundas derivadas. Cuando hacemos las segundas derivadas obtenemos esto. Entonces, esto sustituido me da esto. Ahora hay que variar el de x de y para cada uno de los dos puntos. Entonces, bueno, aquí lo puse, no se nota mucho. Entonces, esto. Vean que si yo pongo, me da todo esto, hay que variar todo esto. Entonces, si yo pongo, vean que aquí hay un negativo en un cuadrado. Entonces, yo me aprovecho de eso y pongo dy y dx igual a 0. Si estos dos son iguales a 0, todo esto se cancela y me queda negativo de un cuadrado, o sea, pues negativo. Ahora, si yo pongo dy y dz iguales a 0, me queda todo esto igual a 0 y me queda un positivo. Entonces, y eso pasa con cualquiera de los dos puntos, porque en cualquiera de los dos puntos esta cosa es igual. Entonces, para algunos valores de x y de y, de z es positivo, para otros negativo. Entonces es un punto de silla. Ambos son puntos de silla. Ahora vamos con este ejemplo. Y eso es con dos condiciones. Entonces se forma todo esto, lagrangiano. Se resuelve el sistema. Cuando lo resuelven, da 2 puntos. En este caso, las derivadas dobles son estas y me da esto. Y en el primero el lambda es esto y en el segundo el negativo. Vean que solamente depende de lambda, no depende de beta. Entonces en el primero, si yo pongo, bueno, aquí es un positivo. En el primero es negativo, es un positivo, entonces da negativo, entonces es un máximo. Y en el otro es positivo, entonces da negativo, entonces esto da positivo, entonces es un mínimo. Vean, eso es un máximo, eso es un máximo, eso es un mínimo.
Aquí es positivo. Ojo, ¿verdad? Sustituimos el lambda. Entonces, los detalles ya le quedan a ustedes de esto, cómo se encontraron estos dos puntos, cómo se calculan estas derivadas y así. ¿Ok? Eso sería todo por esta lección. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Ah, bueno, nada más un detalle, ojo, ¿verdad? Antes, con respecto hay una parte, recuerden que hay una parte, toda esta parte de Lagrange no se evalúa en este semestre. Nada más tengan cuidado con eso. Chao.